Muy buenas y bienvenidos de nuevo a este espacio que Teleonub ha dedicado al teletrabajo, una opción que, como saben, han elegido muchas empresas y muchos trabajadores para pasar en cuarentena en sus casas estos días de estado de alarma debido a la crisis del coronavirus. Para contarnos hoy cuáles son las ventajas y los inconvenientes del teletrabajo está con nosotros de nuevo Francisco José Martínez, que es experto en la materia y al que recibimos dándole las gracias de nuevo por colaborar con Teleonub con este espacio dedicado al teletrabajo. Antes de nada, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, ¿qué hay? Encantado nuevamente para nosotros, para toda la universidad y en concreto mi grupo de investigación. Es un honor poder compartir estas experiencias después de tantos años trabajando en la investigación del teletrabajo y poder, si es posible, ser útil a la sociedad. Por eso estamos haciendo esta serie de programas que creo que pueden ser de interés para todo el mundo. Como decíamos, hoy vamos a conocer cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Me gustaría empezar por el principio preguntándole cuáles serían, en principio, las ventajas del teletrabajo. Bueno, pues el teletrabajo, que ya en el programa anterior definimos y comentamos todas sus características, tiene tanto ventajas para el trabajador como para la empresa y también tiene inconvenientes. En este caso, ¿cuáles son las ventajas para el teletrabajador? Pues en primer lugar, en teoría, es la posible conciliación de la vida familiar y laboral. Al estar en la casa puede uno trabajar en su labor normal de actividad profesional, pero también puede de alguna manera ser capaz de trabajar en el ámbito de la casa, de llevar a los niños al colegio o tener una cierta flexibilidad. Evidentemente hay una ventaja, que es un menor gasto de tiempo y de dinero en el desplazamiento. Hay personas que en algunos ¿Me podéis sitios cortar? tardan 2 y 3 horas para poder realizar ese desplazamiento hacia el lugar de trabajo. Ahora se evita, puesto que uno está en su casa y no se mueve el trabajo, como dijimos en el programa anterior, pero no el trabajador. También el no estar a veces en un ambiente tóxico en una empresa. Hay muchas personas que están mucho mejor o más felices en su casa trabajando. Hay quien le ocurre lo contrario, ya lo analizaremos cuando veamos los aspectos psicológicos relacionados con el teletrabajo, pero eso también, y también permite una organización mejor del tiempo de trabajo. ¿Puede el trabajador aprovechar estas ventajas? Bueno, pues efectivamente, a veces estas ventajas se convierten en inconvenientes. Por eso sería bueno tener, pues que esas ventajas dejaran de serlo. Sería una pena, porque la conciliación familiar, como he dicho, en teoría el teletrabajo mejora la conciliación familiar, pero no siempre ocurre. Realmente hemos podido comprobar en nuestras investigaciones que en muchas ocasiones el estar teletrabajando en la casa, si la casa no está adecuadamente preparada, pues lo que ocurre es que la conciliación familiar, en vez de arreglarla, o la vida familiar, pues la estropea, porque debe tener el momento en el que uno esté trabajando, quiere estar trabajando y no haciendo otras cosas, y al contrario, de forma que hoy día es muy, muy necesario que nos concienciemos que cuando estemos teletrabajando tenemos que trabajar, y que cuando no estemos teletrabajando no podemos estar siempre intentando estar pendientes del trabajo. No podemos estar siempre pendientes, como estamos viendo, del teléfono móvil, del ordenador durante todo el día. Solamente mientras que estamos trabajando hay que establecer unos turnos horarios muy, muy, muy claros, y siempre intentar vestirse para teletrabajar. Yo ahora mismo estoy en mi casa. Podría estar con el chándal, por decirlo de alguna manera, con el pijama. Estoy teletrabajando, puesto que estamos en este confinamiento que tenemos por el coronavirus, y yo me he visto para teletrabajar, porque soy un teletrabajador y estoy en contacto, llevo toda la mañana con mis alumnos, con otros colegas para investigaciones, etcétera, pero como digo, eso psicológicamente es muy bueno. Se ha demostrado que aquellos teletrabajadores que se visten como si estuvieran en su oficina, en su casa, aguantan más años teletrabajando y se queman, entre comillas, menos que aquellos que no lo hacen. Por eso es bueno hacer este tipo de actividad. Y por otra parte, ¿cuáles son los inconvenientes? Bueno, pues inconvenientes obviamente siempre tenemos. El principal inconveniente del teletrabajo, desde el punto de vista del trabajador, es el tener un sitio adecuado para teletrabajar. Es decir, si no tienes un sitio para teletrabajar, todos serán inconvenientes. Como he dicho, en un salón de una casa no puede ser donde esté el centro de trabajo de una persona, porque puede haber otras personas en la casa que quieran ver la televisión y uno está trabajando, se molestan unos a otros y al final la convivencia termina peor. Hace falta una habitación, y debería de haber
por ley, porque ya el teletrabajo se va a imponer en casi todas las personas, ya todos somos al menos teletrabajadores a tiempo parcial y cada día más se debería de imponer, hemos dicho muchas veces por ley, que hubiera, igual que la ley te obliga a tener un cuarto de baño en una casa o una cocina, te obligara a que hubiera un cuarto destinado al estudio o al trabajo, aunque no fuera muy grande, aunque no fuera el mejor de la casa, pero sí destinado a resolver este tipo de posibles problemas. En segundo lugar, hay otro inconveniente, y es que el teletrabajador tiene que correr con unos gastos en su casa, como la luz, la calefacción o material de oficina e incluso informático, que si estuviera en la empresa lo pagaría la empresa. También hay un inconveniente que nosotros en las encuestas que le hacemos a los teletrabajadores siempre sale mucho, y es que consideran que hay una menor probabilidad de ascenso en la carrera profesional de aquellos que son teletrabajadores respecto a los que van a la empresa. Es muy literal lo que dicen los teletrabajadores, estas son encuestas que hemos hecho a toda Europa. Es muy literal porque dicen, es que hay compañeros que siguen yendo al trabajo, entre comillas, le siguen haciendo la pelota al jefe, y al final cuando hay que ascender, cuando se han tomado muchos cafés con él, mientras que nosotros estamos trabajando en nuestra casa, quizás nosotros estemos trabajando más, pero al final estas personas ascienden más rápidamente. Por eso la ley incluso en España ha establecido que debe de tener el teletrabajador las mismas opciones de promoción de la carrera. En fin, es cierto que te da una menor visibilidad si no sabes moverte muy bien en las redes sociales que tenga la propia empresa. Y por último hay un inconveniente, hay muchos más, pero estamos resumiendo, hay un inconveniente muy importante, y es que en nuestras encuestas también que hacemos los teletrabajadores siempre sale, es que los teletrabajadores normalmente trabajan más horas de las que tienen contratadas. En general, llegan incluso hasta el 50% más de las horas contratadas. Es decir, que si una persona tiene contratada 40 horas de trabajo, como cualquier otro trabajador, por ejemplo, y está teletrabajando en su casa, lo normal es que el número de horas que trabaje por estar en su casa, por tener más próximo el centro de trabajo, son aproximadamente, como digo, hasta el 50% más, 60 o más horas. Decimos los andaluces que el trabajo es el vicio del que no sabe hacer otra cosa. Bueno, pues si eres teletrabajador y tenemos mucho ese vicio, pues desgraciadamente trabajas demasiadas horas. Conveniente, ¿cómo se puede minimizar? Bueno, pues estos inconvenientes que he dicho son importantes para el teletrabajo. Por lo tanto, luego están los inconvenientes de tipo psicológico que trataremos en otro capítulo casi exclusivo, porque eso es muy importante. Estamos refiriéndonos a los inconvenientes o los problemas o las desventajas que tiene el teletrabajo en general. Pues, en primer lugar, que la vida social en las empresas deben tener en cuenta que el teletrabajo existe y que esa vida social se pueda realizar. Hay empresas que organizan para sus teletrabajadores de vez en cuando reuniones, no en la empresa, sino en medio del campo, en algún sitio, para hacer una barbacoa, para que exista ese contacto físico, porque en muchas civilizaciones, fundamentalmente en la española, en la mediterránea, somos muy de contacto físico, y entonces el teletrabajo puede funcionar siempre y cuando estas empresas adopten ese tipo de medidas de quedar, de hacer comida juntos, etcétera, etcétera. También se puede minimizar el tema del gasto económico dentro de la casa, de la luz, el agua, los equipos informáticos, el material de oficina, que antes se pagaba por parte de la empresa cuando iba a trabajar a la empresa, y ahora lo paga la persona. Eso según la ley lo que dice es que según lo que se acuerde por escrito, lo pagará uno u otro. Lo que sí está claro es que estaría bien que las empresas ayudaran a los teletrabajadores en este campo. Y como he dicho anteriormente, una opción para minimizar el tiempo de trabajo, da más del 50% del tiempo de trabajo que tiene contratado, es precisamente vestirse. Si una persona se viste para teletrabajar, cuando está vestido tiene la sensación de que tiene que trabajar. Mientras que cuando está con llamémosle la ropa de casa, con el chándal o con el pijama, esa persona ya no tiene la sensación de tener que estar trabajando, y entonces no teletrabaja. Como he dicho, aquellas personas que se visten para teletrabajar, a lo mejor no hace falta la corbata y la chaqueta, depende de la cultura de la empresa, pero aquellas personas que se visten y que la diferencian ese momento con el de estar en su casa, son personas que tienen menos problemas psicológicos, que aguantan más años en esta modalidad del teletrabajo, que tiene muchas ventajas, pero hay que minimizar estos inconvenientes. Eso cuanto el trabajador, pero si hablamos de la empresa, ¿cuáles son las ventajas del teletrabajo para las empresas? Bueno, pues casi todas las empresas realmente tienen el teletrabajo.
al principio se vendió como que iba a permitir conciliar la vida laboral y familiar, que iba a permitir al trabajador no tener que desplazarse, ese tiempo que hemos hablado, ese coste económico, pero es decir, que se iba a ahorrar mucho tiempo de desplazamiento, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el teletrabajo, para quien tiene muchas ventajas y para quien tiene más ventajas, sin ninguna duda, es para las empresas. En primer lugar, porque se minoran los costes, es decir, la empresa ya no necesita tener esa cantidad de instalaciones donde los trabajadores tengan que ir. Hemos dicho que en el programa anterior hablamos del problema arquitectónico, del problema de las empresas el espacio. Hemos dicho que en Madrid, en Sevilla o en Huelva sobran cientos de miles de metros cuadrados de oficina. ¿Por qué? Porque realmente ya las empresas ya cada vez van necesitando menos. Las grandes empresas, estas que tienen grandes campus donde van los empleados, como Telefónica, Repsol, Cepsa, el Banco de Santander, el banco, por ejemplo, el BBVA, etcétera, en Madrid, donde trabajan más de 5.000 empleados en cada uno, en la mayoría de ellas ya los empleados normalmente al menos 2 días teletrabajan y otros 3 van a la empresa. Ya lo que se está haciendo en otros países es trabajar 4 días, 2 teletrabajando y 2 trabajando a la semana, de forma que se sea lo más eficiente posible en ese tiempo. Otra ventaja para la empresa es que, como he dicho, los trabajadores presenciales pues tienen otras distracciones con sus compañeros, etcétera. También uno lo tiene en la casa, pero al final está siempre teletrabajando, de forma que hemos dicho que normalmente las estadísticas lo que nos dicen es que los teletrabajadores trabajan más tiempo, con lo cual para la empresa es una ventaja, no para el trabajador. En general hay menos conflictos sindicales en aquellos sitios. Los sindicatos no son muy partidarios del teletrabajo porque pierden cierto poder llamémosle, de convocatoria, aunque hoy día eso se está regulando. Yo he tenido la oportunidad de escribir un libro precisamente sobre la negociación colectiva en el teletrabajo para intentar resolver este problema. Además, hay una cosa que venimos midiendo desde hace mucho tiempo y es que los teletrabajadores en general tienen mejor productividad una vez que se haya iniciado la actividad. Es decir, al principio el teletrabajo no aumenta la productividad, sino que la baja. Pero cuando pasa un periodo de esa inercia inicial de no poder conocer bien las herramientas, cuando ya el teletrabajador está habituado a su actividad en esa modalidad laboral, suelen ser más, llamémosle, más productivo. En concreto, lo que se ha medido aproximadamente es entre el 20 y el 40%. Estimamos que un 30% de media son más productivos. Y por eso hay sectores como el financiero, el de las comunicaciones y telecomunicaciones o la consultoría que están apostando muy fuertemente por el teletrabajo, por estas ventajas. Curioso que la administración pública, donde hay un porcentaje muy alto de sus empleados que podrían ser teletrabajadores, potencialmente todavía no lo sean. Sí lo son, por ejemplo, en algunos países como Estados Unidos, donde una enorme cantidad de funcionarios públicos son teletrabajadores. Y para la empresa, por otra parte, ¿cuáles serían los inconvenientes? Que me imagino que también habrá. Obviamente, no va a ser todo ventajas para la empresa y los inconvenientes para el trabajador. La empresa se queja cuando nosotros le hacemos la encuesta, cuando vamos a visitarla y tienen teletrabajadores, se queja mucho de que pierde algo el control del teletrabajador. Es decir, a veces lo gana porque hay una monitorización desde el punto de vista informático, pero pierde un poco el control de verlo físicamente, de ver cómo está la casa del trabajador se convierte en un lugar de trabajo, pero la empresa no puede entrar ahí si no es con un consentimiento del propio trabajador. Hay que tener en cuenta que tenemos en España 2 cosas. Una cosa que es el derecho a la intimidad. Una persona tiene derecho a su vida íntima, en su casa no tiene nadie por qué entrar, y tiene derecho también a un concepto más amplio que se desarrolló con la legislación de protección de datos, que tiene derecho a la privacidad, a la vida privada. Entonces la vida privada es que incluso no saquen ni una imagen. Imaginemos que yo estoy teletrabajando y pasa mi hijo, o pasa una persona, o mi hija, o alguna persona pasa por detrás. Entonces, y sale en una imagen. Eso es lo que es complejo. Por eso el control es mucho más complejo y debe de haber un acuerdo claro entre el teletrabajador y la empresa. También hay un inconveniente importante que en estos días está dando mucho que hablar, que es la pérdida en seguridad informática. Es decir, la empresa sale de sus límites que tiene relativamente controlado, tanto en seguridad física, porque tiene allí sus vigilantes, etcétera, como en seguridad
informática, porque tiene sus medios, tiene sus sistemas informáticos con sus mecanismos de ciberseguridad, con antivirus, etcétera, pero ahora de repente eso se amplía a todas las personas que se conectan desde fuera, con lo cual digamos que el perímetro de la empresa se amplía en términos de ciberseguridad y esto está haciendo que se baje mucho la seguridad. Para eso hay que formar muy bien a los teletrabajadores en esta materia. Nosotros somos partidarios de hacerlo, incluso organizamos cursos de este tema. Estos días, vamos, por decir algo que está saliendo en la prensa, precisamente en estos momentos, en muchos de los hospitales en los cuales se está luchando contra el coronavirus y donde nuestros profesionales sanitarios están haciendo tan magnífica labor, pues resulta que están sufriendo unos ataques informáticos, normalmente de una técnica que se llama el ransomware, que consiste básicamente en que a través de un correo electrónico de estas personas que están trabajando o que incluso están en su casa, como pueden ser los médicos o los enfermeros o los sanitarios del sector sanitario que han contraído la enfermedad y siguen, llamemos, teletrabajando, ayudando a sus compañeros, pues por estas comunicaciones, por este tipo de correos electrónicos, pues a veces se mete un programa informático que lo que hace es que se introduce en el sistema central del hospital o de la empresa y lo que hace es encriptarlo, es decir, que nadie pueda leer nada porque aparecen, en vez de las letras y los números, aparecen símbolos raros. Y te piden dinero para volver a desencriptarlo. Es esta técnica que se llama secuestro de datos. Esto es muy, muy habitual. Se está haciendo en España en estos días. La policía está muy detrás de ellos. Normalmente vienen en el 99% de los casos, según la propia policía en estos días, vienen de los países del este tipo de ataque. Y al final, la empresa que está muy agobiada con sus problemas es capaz de pagar con tal de que le desencripte, le des la clave para poder seguir trabajando. Y esta es una técnica que desgraciadamente está pasando mucho. Entonces, bueno, pues además también hay un difícil control de la información estratégica de la empresa. Los empleados pueden tener información, hay veces que la empresa impide que se saque información fuera. A veces otro inconveniente es la dificultad de dirigir el trabajo de los teletrabajadores. Más que controlarlo es dirigirlo, es decir, aunque hoy día las técnicas de reunión en grupo y videoconferencia están funcionando muy bien, en suma la empresa, como digo, pues debe también reorganizar su estructura jerárquica y de ello hablaremos también en un próximo capítulo de esta serie sobre teletrabajo. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por todos esos consejos, esa información que seguramente será muy útil para las personas que nos están viendo desde casa y que estos días se tienen que acostumbrar a teletrabajar. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Muy bien, pues muchísimas gracias. Para nosotros es un verdadero placer poder contar. Hoy hemos estado analizando esas ventajas e inconvenientes que creemos que son muy importantes y en el próximo vamos a hablar de cómo se debe de teletrabajar. Eso le puede interesar a muchas personas. Os emplazamos para poder verlo en la próxima entrega que haremos la semana que viene. Encantado y muy buenas. Pues esperamos impaciente también esos consejos sobre cómo teletrabajar. Muchísimas gracias y gracias a los que nos seguís desde casa estos días trabajando desde vuestros hogares. Esperamos que este espacio sea, por supuesto, útil también para vosotros. Nos vemos en la próxima entrega.